Hola compañeros, pues ya es hora de iniciar nuestra actividad integradora 2 de la semana 2 de este módulo 17, la cual se llama la probabilidad una proyección. Soy Jorge Alonso y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Pues también, como siempre, iniciemos la actividad. Esta actividad va a ser breve. Yo creo que este video va a durar pocos minutos, lo cual creo que todos agradecemos. La actividad inicia pidiéndonos que revisemos estos videos. Siempre es bueno revisar todo el material o la mayor cantidad de material posible o que podamos antes de realizar las actividades integradoras, pues entre más elementos tengamos vamos a poder resolverlas de mejor manera. Eh, no voy a leer tan a detalle las indicaciones de la actividad porque yo doy por sentado que ustedes sí lo van a hacer y que si están haciendo esta actividad es porque ya leyeron las indicaciones y las instrucciones y me voy a centrar más en lo que propiamente tenemos que hacer. Esta actividad se trata o pide que realicemos una presentación, por ejemplo, en PowerPoint y que en esa presentación le destinemos una lámina o una hoja de esa presentación a cada uno de estos tres problemas. Entonces, esta tarea tiene que ver con lo que se presenta en el material en extenso, que tiene a su vez que ver con lo de distribuciones de probabilidad. Entonces, aquí estoy buscando ahorita esas distribuciones de probabilidad. Ya las tenía, pero se me movieron. Ya me lo llego. Aquí está. Entonces, las tres, en la página 20, no es 20 algo. En la página 41 por ahí empiezan los temas de las distribuciones de probabilidad. Eh, También en verdad yo recomiendo mucho que leamos y que tratemos de entender lo más posible acerca de lo que son las distribuciones de probabilidad. Yo entiendo y en verdad entiendo que a muchos de nosotros, de los que estamos en prepa en línea, se nos complican, como siempre dicen, las matemáticas y creo que más bien lo que muchas veces se nos complica es la simbología. A muchos nos cuesta trabajo entender la simbología y pensamos que es algo difícil. Yo en verdad les aconsejo, les pido, no sé cómo decirlo, que no se prejuicien y que revisen lo más atentamente que puedan el material. A mí sobre todo me gusta los materiales en extenso, pues ahí está toda la información en un solo documento. Entonces, básicamente tenemos que revisar o tenemos que darnos una muy buena idea de lo que es la distribución normal, en la cual aparece aquí. Y sobre todo, lo más importante es que nos formemos una idea de para qué se usa la distribución normal y en qué casos se usa. Y lo mismo, eh, tenemos que formarnos una idea de en qué casos y para qué se usa la distribución Poisson, o algunos le dicen Poisson, como en inglés. Eh, lo común es llamarle distribución Poisson. Y por último, la tercera distribución que tenemos que leer y enterarnos un poco de para qué se usa y cómo funciona y qué características tiene es la distribución normal. Entonces, sí, en verdad les aconsejo mucho que se tomen el tiempo de revisar el material y entender lo más que podamos cada una de esas tres distribuciones de probabilidad. Entonces, ya que tenemos esa parte como bien vista, podemos regresar a nuestra actividad porque de lo que se trata es que aquí nos presentan tres problemas, tres situaciones. Y básicamente lo que tenemos que hacer es identificar
a qué distribución corresponde cada uno de los problemas. Lo más seguro y es lo más evidente es que como en el material o en la teoría nos presentaron tres distribuciones distintas que son la normal, la Poisson y la binomial, entonces, y como aquí son tres problemas, entonces seguramente cada uno de estos problemas se puede resolver con una de esas distribuciones. Una cosa que quiero aclarar mucho es que la actividad no pide resolver los problemas. Yo creo que ahí muchos de nosotros como estudiantes o muchos de ustedes como estudiantes de prepa en línea, pues va a ser un alivio el hecho de que no tengan que resolver los problemas. La actividad no pide resolverlos, solo pide identificar con qué tipo de distribución se resolvería cada uno de ellos. Y para eso es suficiente con identificar qué características tiene cada problema y relacionarlo con las características que tienen cada una de las distribuciones. Entonces, al final, ya que hagamos lo más difícil, digámoslo así, que es relacionar cada uno de estos tres problemas con cada una de las tres distribuciones, al final tenemos que realizar o tienen ustedes que realizar una presentación en donde digan cada problema con qué distribución se puede resolver y al final tienen que hacer esta parte, tienen que mencionar las características de cada una de las distribuciones que utilizaron o que aplicaron y tienen, no, ahí me estoy confundiendo, perdónenme. Al final, aquí está. Lo que tenemos que hacer es, ya que identificamos con qué distribución se resuelve cada problema, es explicar la aplicación y características de cada una de las tres funciones de distribución de probabilidad. Ahora, también lo que tenemos que hacer es mencionar al menos dos de sus características y dos de sus aplicaciones. Entonces, pues entonces me confundió ahorita un poco. Lo que tenemos que hacer es cada uno de los problemas, identificar con qué distribución se podría resolver. Ya que hicimos eso, voy a leer esta parte completa para no confundirme otra vez. Ya que hicimos eso, dice, una vez que identificaste la función, ya sea normal, binomial o de Poisson, por la que se resuelve cada caso, explica las razones. Es decir, ustedes tienen que explicar por qué razón asociaron algún problema específico con alguna distribución específica. Eso lo vamos a hacer ahorita. Eh, y dice, igualmente menciona las características de cada función o cada distribución de probabilidad. Ahorita lo vamos a hacer. Y algunas aplicaciones que tienen en distintos ámbitos social, industrial, deportivo, entre otros. Entonces lo que tenemos que hacer es mencionar las características que tienen las distribuciones y también lo que tenemos que hacer es mencionar en dónde se podrían aplicar esas distribuciones. Entonces, de este lado yo ya preparé unas cosas que escribí para no tardarme tanto ahorita. Y lo que preparé es algo muy sencillo. Lo que hice fue básicamente poner unas líneas acerca de cada una de las tres distribuciones. Esto que puse aquí lo saqué principalmente del material en extenso. En cada una de las distribuciones en el material en extenso dicen para qué sirven, dan unos ejemplos y dicen cuáles son las características principales de cada distribución. Otra cosa que les recomiendo es, por ejemplo, Wikipedia. En Wikipedia yo busqué así distribución binomial, distribución Poisson y distribución
distribución binomial, distribución Poisson y distribución normal. Entonces, yo también les recomiendo que revisen Wikipedia porque al menos a mí me gusta mucho y pues cada quien decide de dónde obtener su información. Entonces, por ejemplo, la distribución normal se usa, la distribución binomial se usa para calcular la probabilidad de un determinado número de éxitos en una secuencia de n ensayos. Y dice aquí abajo, se caracteriza porque solo tiene dos posibles resultados que son éxito o fracaso. Este tipo de distribución, la distribución binomial, se usa, por ejemplo, para problemas en donde solamente hay dos resultados. Puede ser sol o águila en el lanzamiento de una moneda. Puede ser, por ejemplo, eh, eh, aquí lo tenía. Solo águila, por ejemplo, en los equipos deportivos, ganar o perder, y en general en donde solo haya dos resultados. Y como solo hay dos resultados, en general esos dos resultados se pueden asociar o se pueden ver como éxito o fracaso. Entonces, por ejemplo, una distribución binomial sirve para calcular la probabilidad de que solo haya dos soles en 5 lanzamientos de moneda. Por ejemplo, porque los lanzamientos de moneda solamente admiten dos resultados, sol o águila. Y en general hay muchas cosas que lo podemos pensar como dos resultados. Uno de los ejemplos es precisamente el de la tarea y ahorita vamos a ir ahí. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, a ver, me regreso un poquito. En la distribución binomial, ahorita acabo de dar una explicación muy sencilla. Insisto, yo espero que ustedes profundicen la explicación de lo que es la distribución binomial a partir del material que está en la plataforma o a partir en general de todo lo que ustedes puedan buscar por su cuenta. Entonces, esto apenas es una explicación muy sencilla de lo que es la distribución binomial. Ahora, la distribución Poisson se usa para calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos con poca probabilidad o de poca frecuencia. Y además dice que para usar dice que para usar la distribución Poisson se requiere conocer el número promedio de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio. Un ejemplo son, por ejemplo, a mí el que se me hace como más sencillo de pensar cuando pienso en distribución Poisson es en una fábrica que produce algún producto. Entonces, en las fábricas casi siempre se tienen los promedios. Por ejemplo, voy a decir solamente un ejemplo, no tiene que ser cierto forzosamente. Supongan que en una fábrica se producen 500 productos diarios y se quiere ver la probabilidad de que algunos de ellos salgan defectuosos. Entonces, en general, un producto defectuoso es algo que tiene poca probabilidad, porque precisamente es una fábrica, o sea, no tendría sentido que un producto defectuoso tuviera mucha probabilidad de ocurrir, porque entonces la fábrica no tendría sentido. La fábrica tiene sentido porque en general su producto es óptimo o no defectuoso. Entonces ahí se entiende, en los productos defectuosos, creo yo que se entiende que son productos o son eventos con poca probabilidad de ocurrir. Entonces ese para mí es un claro ejemplo de distribución Poisson. Y por ejemplo, como dice aquí, se requiere conocer el promedio de eventos que ocurren en un cierto periodo de tiempo. En el caso de la producción de un producto, nosotros tendríamos que saber en promedio cuántos productos defectuosos salen en esa fábrica al día. Nosotros necesitaríamos conocer previamente ese dato.
Entonces, ese podría ser un ejemplo o una aplicación de la distribución Poisson. Y finalmente, la distribución normal. Dice que la distribución normal permite modelar fenómenos naturales, sociales o psicológicos, los cuales siguen una frecuencia o normalidad en su comportamiento. Esa parte es muy importante. Permite modelar fenómenos los cuales siguen una frecuencia o una normalidad en su comportamiento. Tiene una gráfica en forma de campana conocida como campana de Gauss. De hecho, aquí, por ejemplo, por coincidencia, me quedé en la página de Wikipedia correspondiente a la distribución normal, que es la que estamos viendo ahorita, en donde aquí se aprecia algunas gráficas de distribuciones normales y en efecto tienen esa forma característica de campana que les da su nombre. Entonces, una vez que ya entendimos más o menos o que ya tenemos claras o presentes ahorita algunas de las características de cada una de estas tres distribuciones, podemos empezar a ver cómo podríamos asociar los problemas. Entonces voy a empezar con el primero. El primero dice, caso 1. En una empresa de alimentos, la media de accidentes es de 3 por mes. Calcular la probabilidad de, inciso A, que no ocurra ningún accidente en un mes, inciso B, que como máximo ocurran 2 accidentes en un mes, y hay todavía otros 2 incisos, pero creo que con lo que he leído ya podemos saber a cuál se refiere. En este caso se refiere a la distribución Poisson, porque precisamente en la distribución Poisson dice que se usa para calcular la ocurrencia de eventos con poca probabilidad. Yo, por ejemplo, valga la redundancia, puse el ejemplo de productos defectuosos, porque un producto defectuoso tiene poca probabilidad. Aquí nos están diciendo lo mismo, que en una empresa la media de accidentes, y esa es la parte importante, accidentes. Un accidente no es algo que ocurra seguido, o al menos en teoría no ocurren seguido los accidentes en una fábrica. Son eventos, los accidentes son eventos con poca probabilidad de ocurrir. Eso ya nos da un indicio muy fuerte de que se usa la distribución Poisson. Entonces, y nos dice que en la distribución Poisson se requiere conocer el número promedio de la ocurrencia de esos eventos. Y justamente es lo que nos dicen aquí. Nos dicen que la media o el promedio de accidentes es de 3 por mes. Nos están diciendo ese promedio que la distribución Poisson pide conocer. Entonces, justamente lo que acabo de decir son las razones por las que este problema se puede resolver con distribución Poisson. Es decir, cuando ustedes integren su tarea, tienen que explicar las razones por las que a este problema le asocian esta distribución, y es lo que yo acabo de explicar. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, el segundo caso dice, un estudio ha mostrado que en la colonia Barranca Vieja el 60% de los hogares tienen al menos 2 computadoras. Se elige al azar una muestra de 50 hogares de 50 hogares en esa colonia, y se pide calcular o se pregunta cuál es la probabilidad de que al menos 20 de los citados hogares tengan cuando menos 2 computadoras. E inciso B, se pregunta cuál es la probabilidad de que entre 35 y 40 hogares tengan cuando menos 2 computadoras. Entonces, en este caso, esta se va o se puede resolver con la distribución normal. Creo que esta no le expliqué mucho, y voy a hacer algunos comentarios en este momento.
Y voy a leer un poco otra vez lo que decíamos hace ratito de la distribución normal. Dice que permite modelar fenómenos naturales o sociales. En este caso va a ser un fenómeno social. Y lo que a mí me parece más importante es que esos fenómenos deben de seguir una cierta frecuencia o una cierta normalidad o un cierto promedio, por decirlo de alguna manera, de comportamiento. Por ejemplo, algo que me parece a mí eh, fácil de entender es cuando queremos calcular la probabilidad de que un adulto mexicano mida, digamos, 1,68. Entonces, la estatura del hombre adulto mexicano es un evento que sigue cierta normalidad, es decir, la mayoría de adultos hombres mexicanos tiene una estatura que está en cierto rango, en cierto promedio. No es común que una persona mida 2 metros y tampoco es común que una persona mida 1 metro. Entonces ahí es cuando se entiende que precisamente hay, si nosotros graficáramos eso, se comportaría como una campana. Entonces aquí aparecerían los que su estatura es 1 metro, son muy pocos. Y aquí aparecerían los que su estatura son 2 metros, también son muy pocos. Y la gran mayoría se concentrarían, por ejemplo, alrededor de 1,60 o 1,70 más o menos. O sea, la mayoría se concentran en 1,50, 1,60, 1,70. Y justamente es por eso que las distribuciones normales tienen una forma de campana. Creo que con un ejemplo como el de la estatura se entiende bien que la estatura sigue un cierto comportamiento normal y de ahí el que la distribución se llame distribución normal. Entonces, regresando a este ejercicio, nosotros aquí dice, un estudio ha mostrado que en la colonia Barranca Vieja el 60% de los hogares tienen al menos 2 computadoras. Al decirnos eso, ya nos están diciendo que hay un comportamiento normal. Es normal o es común que los hogares en esta colonia tengan al menos 2 computadoras. Si son el 60%, entonces podemos decir que es normal que esas casas o esos hogares tengan al menos 2 computadoras. Entonces, eso ya nos da un indicio de que se puede realizar con la distribución normal. Además, tiene que ver con la sociedad, es decir, es un aspecto de ámbito o de carácter social el que queremos calcular. Entonces, nosotros con ese tipo de cosas ya podemos tener argumentos para decir que el segundo caso se puede realizar o se puede resolver con una distribución normal. Y finalmente, como suele suceder, el tercer caso, pues lo más probable es que se pueda resolver con la probabilidad o con la distribución que no hemos utilizado, que es en este caso la binomial. Entonces, la binomial, como habíamos dicho, es para cuando solamente hay dos posibilidades, hay dos posibles resultados, éxito o fracaso. Entonces, en el caso 3, nos dicen que la probabilidad de que un pescador novato con una caña de pescar colecte o pesque un pez es de 0,4. Si lo intenta 5 veces, calcular la probabilidad de que pesque al menos 3 veces. Entonces, en este caso, creo que no es difícil darse cuenta que el pescador tiene dos posibles resultados. Pescar el pez
que sería éxito, o no pescarlo, que sería fracaso. Y ya con ese simple hecho es una indicación muy fuerte de que se va a resolver con la distribución normal, porque en la distribución normal se tiene precisamente esas dos posibilidades, éxito o fracaso. Además, casi siempre eh, lo que se hace en una distribución normal es calcular la probabilidad de que se tengan determinado número de éxitos en un determinado número de intentos o de ensayos. Aquí nos preguntan que cuál es la probabilidad de que se tengan 3 éxitos en 5 ensayos. Entonces ya con eso pues es obvio, es muy fuerte, es seguro que la distribución que vamos a utilizar es la distribución binomial. Entonces pues ya identificamos que identificamos que el caso 1 se resuelve con la distribución Poisson, ya explicamos el por qué. Identificamos que el caso 2 se resuelve con la distribución normal e identificamos que el caso 3 se resuelve con la distribución binomial. Lo último que tendríamos que hacer en cada una de las láminas, porque ya explicamos el por qué hicimos nuestra selección o nuestra relación como la hicimos, ya explicamos el por qué. Lo que faltaría explicar es las características de cada función. Para explicar las características de cada función o cada distribución, pues ya es muy fácil porque ya aquí están, vean. Esta que está aquí es una característica de la distribución binomial y esta es otra. Entonces ya, ahí están dos características de la distribución binomial. Aquí hay una característica de la distribución Poisson y aquí hay otra característica de la distribución Poisson. Entonces esas las pueden poner en su tarea si quieren. Aquí hay una característica de la distribución normal y aquí hay otra característica de la distribución normal. Entonces ya, las características, igualmente menciona las características de cada función, ya está. Y lo que faltaría es mencionar algunas aplicaciones, es decir, en qué tipo de problemas podríamos aplicar cada una de estas distribuciones. Ahorita en el transcurso del video ya mencioné algunos ejemplos en los cuales se podrían aplicar cada una de las distribuciones. Eso ya se los dejo a ustedes. Es cuestión de que busquen, así lo pueden poner, aplicaciones de la distribución normal en Google y seguramente van a encontrar muchas. Lo que yo les recomiendo es que pongan las que en verdad a ustedes les parezca como entendibles, las que a su juicio tenga sentido, que sí ese problema se puede resolver con esa distribución. Y básicamente eso sería todo lo que hay que hacer en esta actividad. Y pues bueno, para no hacer el video largo, le voy a dejar hasta ahí. En verdad, espero que entreguen una muy buena actividad, pues creo que ya le hicimos lo más difícil. Y quiero recalcar que esta actividad no pide resolver los ejercicios. Claramente estos ejercicios los podríamos resolver con un poco más de conocimiento acerca de las distribuciones, en particular conociendo la función de cada una de las distribuciones que aquí aparece en el documento en extenso, nos dicen cómo se puede calcular. Nosotros podríamos hacer todos los cálculos e ir resolviendo cada uno de estos problemas, pero afortunadamente la actividad no pide eso. Pues bueno, hasta ahí le voy a dejar. Espero que haya sido entendible este video y sobre todo espero que les sea muy útil. Hasta luego.